discípulos y maestros. Mateo 13:54. Y llegado a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se asombraban, y decían: ¿de dónde tiene este hombre esta sabiduría y estos milagros? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿Y sus hermanas, no están todas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este hombre todas estas cosas? 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Mateo 14:22. Jesús obligó a sus discípulos a subir a una barca e ir delante de él al otro lado. 23. Y subió a un monte aparte para orar. Y al anochecer, estaba allí solo. 24. Pero la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, pues el viento era contrario. 25. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. 26. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron, diciendo: es un espíritu. Y gritaron de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tengan ánimo. Soy yo, no teman. 28. Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo: ven. Y cuando Pedro descendió de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. 31. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Soy un borracho. Lo creas o no, pero soy un borracho. Puedes mirarme a los ojos y verlo. Estoy ebrio de Jesús. Y Jesús es un vino, no es un hombre, es una intoxicación. Y una vez que lo hayas probado, nada de este mundo tendrá sentido para ti. Una vez que el significado del más allá entra en tu vida, todo este mundo se vuelve fútil, inmaterial, insignificante. La religión es una especie de embriaguez. Hay que entenderlo porque sin una embriaguez profunda, tu vida jamás tendrá sentido. Permanecerá en prosa superficial y jamás se convertirá en poesía. Caminarás, pero nunca podrás bailar, y a menos que bailes, te habrás perdido. A menos que bailes con tanta abundancia, con tal olvido que te sumerjas en ello, de modo que el bailarín se pierda y solo quede la danza. Solo entonces. Y solo entonces podrás saber qué es la vida. Recuerda una vez, Alejandro Magno le preguntó a Diógenes: eres tan erudito, sabes tanto. ¿No puedes decirme algo sobre Dios? ¿Qué es Dios? Diógenes esperó un momento y luego dijo: dame un día. Alejandro llegó al día siguiente, pero Diógenes volvió a decir: dame 2 días. Y volvió a suceder, y él dijo: dame 3 días, y luego 4 días, y luego 5 días, y luego 6 días, y la semana entera había pasado. Alexander se molestó y dijo: ¿qué quieres decir? Si no sabes la respuesta, deberías habérmelo dicho antes. Si la sabes, ¿cuál es la explicación del retraso? Diógenes dijo: en el momento en que me preguntaste, creí saberlo. Pero cuanto más intentaba comprenderlo, más esquivo se volvía. Cuanto más pensaba en ello, más lejano estaba. Ahora mismo no sé nada, y lo único que puedo decirte, dijo Diógenes, es que quienes creen conocer a Dios, no lo conocen. Solo se puede conocer a Dios cuando no lo eres. A esto me refiero cuando digo: hasta que te conviertas en un borracho, para que tu ego se pierda. Soy un borracho, borracho de Jesús. Y cuando te hable de Jesús, no será sobre Jesús. No soy teólogo, ni cristiano, ni erudito. Los teólogos hablan de Jesús. Dan vueltas y vueltas, se andan con rodeos.
No voy a hablar de Jesús, voy a hablar de Jesús. Y cuando hablo de Jesús, no es que esté hablando de él. Más bien, él habla de sí mismo. Le cedo el paso, me convierto en un paso. Lo único que hago es no obstaculizarlo. Esa es la única manera de hablar de Jesús, Buda o Krishna. Y cuando hable de Jesús, no hablaré de Cristo. Jesús es real, Cristo es un principio. Jesús es concreto, Cristo es abstracto. Jesús es un hombre como tú y como yo, de sangre y hueso. Su corazón late, ríe, llora, ama, vive. Cristo es un concepto muerto, exangüe. No hay corazón que lata allí. El cristianismo se centra en Cristo. A mí no me interesa Cristo. La palabra Cristo es hermosa, pero está corrompida, contaminada, mancillada. Toda su belleza ha sido destruida. Cada vez que los teólogos usan una palabra, esta pierde significado, pureza e inocencia. Entonces ya no es virgen. Jesús sigue siendo virgen, Cristo está corrompido. Cristo es un concepto, Jesús es la realidad concreta. Mira, amo a los seres humanos, pero no a la humanidad. La humanidad no existe. Solo existen seres humanos concretos. Alguien aquí, alguien allá, pero siempre es alguien. La humanidad es una palabra vacía. Y lo mismo ocurre con Cristo. Jesús existe, a veces en Gautama el Buda, a veces en Mahoma el profeta, a veces en Krishna el flautista. En algún lugar aquí, en algún lugar allá, pero siempre es un fenómeno concreto. Cristo es abstracto. Solo existe en los libros de filosofía y teología. Cristo nunca ha pisado la tierra. O podemos decirlo de otra manera, Cristo es el Hijo de Dios, Jesús el Hijo del Hombre. Permítanme hablar de Jesús, el Hijo del Hombre, porque solo el Hijo del Hombre es real, y solo el Hijo del Hombre puede crecer y convertirse en el Hijo de Dios. Solo el hombre puede crecer y convertirse en Dios, porque el hombre es la semilla, la fuente. Dios es el florecimiento. Dios no existe en ninguna parte. Cuando floreces, Dios surge y desaparece. Surge y desaparece. Cuando Buda estuvo aquí, Dios existía. Cuando Jesús estuvo aquí, Dios existía. Cuando Jesús desaparece, Dios desaparece, igual que cuando una flor desaparece, desaparece. Dios no está en algún lugar, siempre existiendo. De lo contrario, Dios nunca sería fresco y joven. Acumularía demasiado polvo, se ensuciaría. Surge cuando un hombre realiza su esencia, cuando un hombre realmente existe. Cuando un hombre existe en su totalidad, Dios existe en esos raros momentos. Así que cuando vienes y me preguntas, ¿dónde está Dios? No puedo mostrártelo. A menos que tengas una prueba de él en tu propio ser, no estará allí. Hasta que te conviertas en él, no está. Cada uno tiene que realizarlo en su santuario más íntimo, en su propio ser. Lo llevas como una semilla. Depende de ti permitirle crecer y convertirse en un gran árbol. Así que no hablaré de Cristo, sino de Jesús. Que Cristo esté preso en las iglesias. Ese es el lugar adecuado para que Cristo exista. Me gustaría que Jesús entrara en sus corazones. Olvídense de Cristo, recuerden a Jesús. Pero ha sucedido justo lo contrario. La gente ha olvidado a Jesús y sus mentes han sido martilladas continuamente durante 2000 años, martilladas para recordar a Cristo. Cristo no puede transformarlos porque no existe un puente entre ustedes y Cristo. Existe un abismo insalvable. Pero con Jesús están cerca. Pueden llamar a Jesús hermano, pero no pueden llamar a Cristo hermano. Y hasta que no sientan una profunda hermandad, un puente, ¿cómo puede Jesús serles de alguna ayuda? Jesús es tremendamente hermoso. Su belleza tiene una dimensión propia. Buda es hermoso, pero Jesús es totalmente diferente de Buda. En Buda se encarnó un tipo diferente de silencio. He oído hablar de un emperador chino. Tenía dos grandes pintores en su corte, y siempre había rivalidad. Siempre peleaban y competían, y era casi imposible decidir quién era el más grande. Ambos eran maestros en su arte. Un día, el emperador dijo, ahora hagan una cosa. Pinten sobre un tema para que se pueda decidir quién es el más grande. Y el tema es descanso. El primer pintor, por supuesto, eligió un tema muy obvio. Pintó un lago muy silencioso, a lo lejos, en las montañas, solitario, quieto, sin una sola onda en la superficie. Con solo mirarlo, uno se quedaría dormido.
El otro pintor intentó algo totalmente opuesto. Pintó una cascada estruendosa, con su blanca espuma a kilómetros de distancia, y justo cerca de la cascada un abedul muy frágil y delicado, cuyas ramas se inclinaban, rozando la espuma, y sobre el abedul el pequeño nido de un petirrojo, y el petirrojo sentado en el nido, con los ojos cerrados, casi mojado. El primero era un silencio sin dinamismo, más parecido a la muerte, menos a la vida. Lo opuesto no existe en él. El resto no tiene tensión. El resto es más como una ausencia que como una presencia. El segundo era un concepto dinámico. Reposo, pero no muerto. Estaba vivo, palpitante. El trueno, la cascada, la tremenda actividad, el nido y el petirrojo sentado allí, en silencio. Jesús es como el segundo cuadro. Buda se acerca al primero. Claro que es muy silencioso, pero falta el opuesto, y sin el opuesto no se puede crear música. Buda tiene una sola nota. No es una orquesta. Jesús tiene notas opuestas que se encuentran, se fusionan y crean una armonía, una sinfonía. Buda es silencioso, sin revolución. Jesús es silencioso, con una profunda rebelión a su alrededor. Esto debe recordarse. Solo entonces comprenderás cómo penetrar en su corazón. ¿Por qué Jesús se volvió tan significativo? ¿Por qué atrajo a tanta gente a lo largo de los siglos? Tiene algo de salvaje en él. No es un jardín, es un desierto. Es crudo, no refinado. Lo tocas y lo sabrás. Lo sientes y lo sabrás. Buda es muy culto, muy refinado. Tiene algo de la corte de un rey. Jesús viene de un pueblo, hijo de un carpintero, sin educación, sin cultura. Es como un desierto, crudo, pero vivo, rebelde. De ahí su atractivo, de ahí que haya tocado el corazón de millones de personas. Puedes comprenderlo. Él es más que tú, pero estás en él. No puedes comprender a Buda. Él es más que tú, pero tú no estás ahí. Con Jesús existe un puente. Ahora, estos sutras. Y cuando llegó a su tierra, les enseñaba en la sinagoga, de tal manera que se asombraban y decían, ¿de dónde tiene este hombre esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no están todas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este hombre todas estas cosas? Y se escandalizaron de él. Nadie se sintió tan ofendido con Buda, jamás. Nadie se sintió tan ofendido con Lao Tzu, jamás. Nadie se sintió ofendido como la gente se sintió ofendida con Jesús. ¿Por qué? Buda es una cima lejana. Si no puedes comprenderlo, ¿cómo puedes ofenderte con él? Si no puedes comprenderlo, ¿cómo puedes discutir con él? Está tan lejos, tan lejos. Como mucho, todo lo que puedes hacer es adorarlo. Así que Buda fue adorado, y Jesús crucificado. Donde quiera que Buda se movía, nadie se ofendía con él. O la gente no podía comprenderlo, pero entonces no podías ofenderte, o la gente podía comprenderlo, pero entonces comprendían que él era la esencia misma de los Upanishads, la encarnación misma de los Vedas. Él era toda la tradición esencial. No había posibilidad de ofenderse con él. Con Jesús, la gente se ofendía. Era igual que ellos. No podían entenderlo. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Buda era hijo de un gran emperador, también de Magadha, Krishna y Rama. Todas las grandes encarnaciones indias provenían de familias reales. Jesús fue el primer hombre que provenía de una familia pobre. Nadie lo había conocido jamás, y si Jesús no hubiera nacido, nadie habría oído hablar de la familia. Buda ya tenía un apellido establecido, una larga tradición y herencia, un largo linaje de prestigio y poder. Jesús provenía de una familia pobre e indefensa, casi un mendigo. La gente no podía entender, ¿de dónde viene su poder? ¿De dónde viene esta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? La gente se preguntaba, él nos pertenece y habla de Dios. Nos pertenece y dice, soy el hijo de Dios. Nos pertenece. Estaba trabajando en el taller de su padre y, de repente, ¿qué le ha sucedido? Se sintieron ofendidos por él, el ego se sintió ofendido. Buda siempre fue grande. Incluso si no se hubiera iluminado, habría sido venerado como un emperador. La gente siempre había tocado sus pies. Siempre fue grande y superior a todos. Cuando se movió entre la gente y renunció a su reino, se volvió aún más grande porque había renunciado a su reino.
La gente puede entender el lenguaje del dinero, y no puede entender ningún otro idioma. Te veneran si tienes dinero, te veneran si renuncias al dinero. Pero solo entienden un idioma, el lenguaje del dinero. Si no tienes nada, no les importas. Y si no tienes nada, ¿cómo puedes renunciar? ¿A qué puedes renunciar? Este es uno de los aspectos más importantes que hay que entender sobre la mentalidad india, la así llamada mentalidad religiosa india. Incluso esa mentalidad solo puede entender el lenguaje del dinero. Mahavira renunció. Las escrituras jainistas relatan incontables veces a cuánto renunció, a cuántos elefantes, a cuántos caballos, a cuántos carros, a cuánto oro, a cuántos diamantes. Y siguen y siguen. ¿Por qué? ¿Por qué se han llevado estas cuentas? Y la realidad es que nunca fue un gran rey. El reino era muy pequeño, apenas un pequeño distrito. Y su padre no era más que el recaudador de un distrito, nada más, porque en la época de Mahavira, la India estaba dividida en 2000 reinos. Así que no podía ser muy grande, y es casi imposible que tuviera tantos elefantes, tantos carros y tanto oro. Es una exageración. Pero la gente solo entiende el lenguaje del dinero. Exageran porque es la única manera de demostrar que Mahavira fue muy grande. Si hubiera sido hijo de un carpintero, nadie se habría preocupado nunca por él. Jesús revolucionó el mundo religioso. Fue el primer hombre pobre que declaró: soy el Hijo de Dios. Fue el primer hombre pobre que se atrevió a declarar: soy un profeta, un Tirthankara, un avatar. Nunca antes había sucedido algo así en la historia de la humanidad. Abrió el camino para que muchos otros lo siguieran. Luego Mahoma pudo declarar, y luego vinieron Kabir, Sena, Nanak, Dadu y muchos más. Jesús abrió la puerta. Incluso un hombre pobre, que no tiene nada a lo que renunciar, puede renunciar, porque la verdadera renuncia no es a la riqueza, sino al ego. La verdadera renuncia no es a la riqueza, repito, sino al ego. No se trata de renunciar a lo que tienes, sino a lo que eres. Puedes tener mucho y puedes renunciar a ello. Pero si el ego persiste, y persiste, puede realizarse teniendo mucho, puede realizarse renunciando a mucho. Si el ego está ahí, sigues siendo ordinario, sigues siendo superficial. Y se escandalizaron por él. Si hubiera sido hijo de un emperador, se habrían rendido a sus pies, pero era solo el hijo de un carpintero común y corriente, y todos en el pueblo lo conocían. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Una gran revelación. ¿Por qué ha sucedido tantas veces que las personas más cercanas siempre malinterpretan? Deberíamos haber esperado justo lo contrario, que la gente del pueblo de Jesús lo comprendiera primero. Antes que nadie más, lo comprendían sus familiares, parientes y amigos. Pero no sucede. ¿Por qué? Se necesita una profunda comprensión del ego humano para comprenderlo. Con quienes están cerca, es muy difícil creer que te han superado. Si alguien que no es cercano te supera, quizá no te importe. Está tan lejos que el ego competitivo no surge. Pero si tu propio hermano se va y te quedas atrás, y naciste de los mismos padres, viviste en la misma casa y fuiste educado en la misma escuela, y tu propio hermano se aleja tanto, tu ego se siente herido. Entonces, ¿qué has estado haciendo? ¿Te sientes derrotado, un perdedor? Entonces, la manera más fácil es negar que te haya superado. La manera más fácil es demostrar que es tan común como tú. La manera más fácil es refutar su afirmación, negar: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Me gustaría añadir algo más. Y en su tiempo. Ahora adoras a Buda con mucha facilidad. No surge ningún problema porque hay una distancia de 25 siglos. Adoras a Mahavira. En todo el mundo, millones siguen rezándole a Jesús. Estas mismas personas lo crucificaron. Son las mismas personas que se ofendieron con él, que lo negaron. ¿Qué ha pasado? Una distancia de 2000 años. Ahora, tu ego no se siente ofendido, no tienes ninguna competencia con él. Quizás era realmente un hijo de Dios. Jesús ofendió a sus contemporáneos. Un día, mientras hablaba en un pueblo, alguien le preguntó: ¿crees en Abraham, el fundador del judaísmo? Jesús dijo algo que ha ofendido a los judíos desde entonces. Jesús dijo: Abraham, antes de que Abraham existiera, yo existo. Permítanme repetirlo de otra manera. Si los cristianos vienen a mí y me preguntan: ¿crees en Jesús?
Y yo les digo, antes de que Jesús existiera, yo existo, se ofenderán. Nunca podrán perdonarme. Este hombre, Jesús, afirma ser alguien que existió incluso antes de Abraham. Sabían que había nacido en su pueblo, conocían su fecha de nacimiento, conocían a su padre, a su madre, a sus hermanas y a sus hermanos. Trabajaban en su taller cuando este hombre dijo, yo existo antes de que existiera Abraham. Era ir demasiado lejos. No se le puede perdonar. Pero lo que decía era verdad, porque Jesús es una cualidad que no tiene nada que ver con ninguna persona. Es una cualidad como el amor. Si dices, antes de que existiera Abraham, existe el amor, nadie se ofenderá, porque el amor no es una persona. No lo tomas como una persona, lo tomas como una cualidad. Jesús es una cualidad de un amor inmenso. Jesús es una cualidad de una percepción, una visión y una realización inmensos. Jesús es una cualidad, pero para verla tendrás que soltar tu ego. Solo entonces podrás ver. De lo contrario, tu ego te pesará los ojos y será casi imposible ver. Hace apenas unos días, leí sobre la vida de G.K. Chesterton. Vivió toda su vida en Londres. Un día se preparaba para un viaje, un largo viaje, y todo estaba empacado, todo listo. Un amigo le preguntó, ¿a dónde vas? Chesterton dijo, me voy a Londres. El amigo dijo, tu ingenio, tu comentario, se me escapa. ¿Qué quieres decir? Estamos en Londres, ¿a dónde vas? Chesterton dijo, voy a Londres, vi a París, vi a Bombay, vi a Tokio, vi a Nueva York, porque he vivido en Londres tanto tiempo que mis ojos se han nublado y no puedo ver dónde está Londres, ¿qué es Londres? Cuando Jesús está frente a ti, no puedes verlo. Tendrás que pasar por el Vaticano, por Roma, por papas, predicadores e iglesias. Solo entonces podrás ver quién es Jesús. Cuando Jesús te confronta, te ofende. Su ser, su altura, su profundidad, se vuelven ofensivos. Sientes que has fracasado, que no has vivido, que no has amado. Te convertirás en un enemigo. Con Jesús, estas son las dos posibilidades. O lo sigues o te conviertes en un enemigo. No puedes permanecer neutral, no puedes permanecer indiferente. O lo sigues si logras soltar el ego, entonces te lanzas, fluyes con él, o, si estás a la defensiva, te conviertes en un enemigo, en un adversario, y empiezas a destruirlo. Porque su sola presencia es ofensiva, tiene que ser destruido. Cuando Jesús fue crucificado, un gran peso desapareció de la mente judía. Sintieron alivio. Él era un recordatorio constante de que eran un fracaso, un recordatorio constante de que no habían vivido, un recordatorio constante de que estaban vacíos, huecos por dentro, de que no se sentían realizados. Los contemporáneos no pueden comprender. Son muy pocas las personas, raras porque pueden dejar atrás su ego, pueden ver quién es Jesús. E incluso su visión es siempre inestable, incluso su visión es incierta, incluso su visión está llena de profundas dudas. Incluso quienes siguen, lo hacen con mucha duda. Jesús obligó a sus discípulos a subir a una barca e ir delante de él a la otra orilla, y subió al monte aparte para orar. Esa era siempre su práctica. Siempre que se adentraba en la multitud, después se sumergía solo en profunda oración y meditación. ¿Por qué? Si has estado meditando, lo entenderás. Quienes han meditado conmigo comprenderán que, una vez que empiezas a meditar, nace en ti una cualidad de conciencia muy frágil, muy delicada. Empieza a abrirse una flor de lo desconocido. Es delicada, y siempre que te adentras en la multitud, pierdes algo. Siempre que regresas a casa, llegas menos de lo que habías sido. Algo se ha perdido, se ha roto algún contacto. La multitud te arrastra hacia abajo. Tiene una gravitación propia. Puede que no lo sientas si vives en el mismo plano. Entonces no hay problema, entonces no tienes nada que perder. De hecho, cuando vives en la multitud, con la multitud, en el mismo plano, te sientes muy incómodo solo. Siempre que estás con gente, te sientes muy bien y feliz. Tu soledad se vuelve triste, tu soledad no es soledad, es una soledad. Extrañas al otro. No te encuentras en ella, simplemente extrañas al otro. Cuando estás solo, no estás solo porque no estás ahí. Solo ese deseo de estar con otros está ahí. Eso es lo que es la soledad. Recuerda siempre la distinción entre la soledad y la soledad. La soledad es una cima de la experiencia, la soledad es un valle. La soledad tiene luz en ella, una llama. La soledad es oscura y húmeda.
La soledad es cuando deseas a otros, la soledad es cuando disfrutas de ti mismo. Siempre que Jesús se acercaba a las multitudes, a la multitud, y en particular al llegar a su pueblo, les decía a sus discípulos que fueran a la otra orilla del lago y se sumía en una soledad total. Ni siquiera a los discípulos se les permitía estar con él. Era una práctica constante en él. Conocía el arte. Siempre que te encuentras con la multitud, te contagias de ella. Necesitas una mayor altitud para purificarte, necesitas estar solo para renovarte. Necesitas estar solo contigo mismo para reencontrarte, para volver a centrarte, a enraizarte. Siempre que te mueves con otros, te descentran. Y subió al monte aparte para orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. No se dice nada sobre su oración, lo que hizo allí, solo la palabra orar. No se menciona ninguna oración. Basta con estar en actitud de oración. Cuando dices algo, no es oración. Ante Dios o ante la existencia, simplemente necesitas ser vulnerable. Eso es oración. No debes decir nada. Al contrario, tienes que escuchar. ¿Qué quiere decirte la existencia? Así que cuando vayas a orar, no empieces a decir nada. Dios ya sabe lo que vas a decir. Es una tontería, es ridículo. ¿Y qué puedes decir? ¿Qué tienes que decir? Todo será una tontería. No serán más que deseos, exigencias y, en el fondo, quejas. Y una oración con quejas no es oración. Una oración con profunda gratitud es oración. No hay necesidad de decir nada, simplemente puedes guardar silencio. Orar no es hablar, es escuchar. Por eso, no se dice nada sobre lo que Jesús hizo en su soledad. Simplemente dice, apartarse para orar, se apartó, se quedó solo. Eso es la oración. Estar solo donde no se siente al otro, donde el otro no se interpone entre tú y la existencia, donde eres vulnerable, abierto. Cuando la brisa de Dios puede atravesarte sin impedimentos, es una experiencia purificadora. Rejuvenece tu espíritu, limpia todo el polvo que normalmente se acumula. Estar con Dios simplemente significa estar solo. Puedes perderte si empiezas a pensar en Dios. Entonces no estás solo. Si empiezas a hablar con Dios, en tu imaginación has creado al otro. Entonces tu Dios no hace nada. Es solo una proyección. En esa proyección encontrarás a todos los demás que has conocido. Tu Padre estará ahí. Siempre que le digas a Dios Padre, tu Padre estará ahí, una parte de ti proyectada. O si dices Madre, tu Madre estará ahí. Todas tus palabras son tus palabras, así que todo lo que digas será tu proyección. Una oración no es decir nada. Es simplemente estar en silencio, abierto, dispuesto a escuchar. Es escuchar. Y no hay necesidad de creer en Dios, porque eso también es una proyección. Lo único que se necesita es estar solo, ser capaz de estar solo, e inmediatamente estás con Dios. Siempre que estás solo, estás con Dios. Decir con Dios no es del todo correcto, porque eso demuestra que estás aquí y Dios está allí. Sería mejor decir que siempre que estás solo, Dios está y tú no, y hay oración. La oración es una fragancia que surge siempre que estás listo para estar solo. Cuando no tienes miedo de estar solo, surge. Algo se abre dentro de ti como un loto, y ese loto está en sintonía con todo lo que te rodea. Te disuelves, te encuentras y te fusionas, las fronteras desaparecen. Ya no eres una isla, te has convertido en parte del continente. Dios es, tú no eres. Y. Subió a un monte apartado para orar, y al anochecer, estaba allí solo. ¿Por qué no antes? Porque estar solo requiere mucha preparación. Debió de estar desechando todas las impresiones que había recogido de la multitud durante todo el día. Estaba desechando esas impresiones, el polvo. Al anochecer estaba solo, al anochecer llegó a un punto en el que ningún pensamiento se agitaba, llegó a un punto en el que la llama de la consciencia estaba allí sin humo. Al anochecer se centró, al anochecer entró en un profundo descanso interior. Regresó a casa. Pero ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos se dirigían a la otra orilla. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, pues el viento era contrario. Esta es una parábola. Jesús está solo, o Jesús está con su Dios. Jesús está más allá del tiempo y del espacio, pero los discípulos están cruzando de esta orilla a la otra. La otra orilla significa Dios, el más allá. Pero el barco estaba ahora en medio del mar, azotado por las olas, pues el viento era contrario.
Y el viento siempre es contrario en el mundo, y el mar siempre está agitado porque es un mar de deseos, porque es un mar de ignorancia. Y el viento siempre es contrario porque es un mar de competitividad, celos y odio, de violencia y agresión. El viento siempre es contrario. Jesús está más allá, solo, centrado. Pero sus discípulos luchan por alcanzar la otra orilla. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es una hermosa parábola. Los cristianos la han pasado por alto por completo porque creen que es un hecho histórico. Creen que Jesús realmente caminó sobre el agua. No era un mago. Era un hombre sencillo, y esto es una parábola, no un acontecimiento histórico. Por culpa de los cristianos, incluso Jesús queda en ridículo. Ha caído en malas compañías. Y en la cuarta vigilia de la noche, ¿cuál es el significado de la cuarta vigilia de la noche? Cuando la noche es más oscura, cuando la noche tiene la profundidad más abismal, la parte más oscura de ella. El maestro puede ayudar al discípulo solo cuando el discípulo llega a la cuarta parte de la noche, la parte más oscura. Esa parte más oscura siempre ha sido conocida por los místicos como la noche oscura del alma. Jesús fue entrenado por ciertos místicos llamados esenios. Dicen que en la peregrinación de todos hacia Dios, llega un momento en que uno tiene que pasar por la hora más oscura de la noche oscura del alma. Y en la cuarta vigilia de la noche, la parte más oscura, Jesús fue hacia ellos. Solo puedes pedirle ayuda a tu maestro cuando hayas hecho todo lo posible. Si eres perezoso y no has hecho nada, la ayuda del maestro es imposible. La ayuda solo es posible cuando llegas a la hora más oscura de tu noche, más allá de la cual no puedes hacer nada más. Cuando te sientes totalmente desamparado, cuando vendes entre la vida y la muerte. Solo entonces es posible. Cuando estás desamparado, solo entonces es posible la ayuda. Si sigues pensando que aún puedes ayudarte a ti mismo o que la vida aún está bajo tu control, entonces no necesitas al maestro. Solo en cierto momento, cuando te sientes absolutamente incapaz de hacer nada, simplemente estás sumido en el caos, perdido todo control, indefenso, totalmente desamparado, solo entonces es posible la ayuda del maestro. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Y, por supuesto, Jesús camina sobre el mar de los deseos, el mar de la ignorancia, el mar de los egos. En Oriente, entendemos la parábola. Uno de los grandes maestros del Zen, Lin Qi, dijo: camina, pero no dejes que el agua toque tus pies. Hay que vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Hay que caminar sobre el mundo. Jesús no es un escapista, no huye del mundo. Camina sobre el mar, vive en medio del mundo, pero no permite que el agua le toque los pies. Esto es lo que en Oriente llamamos vivir como un loto. Vive en el agua, pero el agua no puede tocarlo. Incluso las gotas de rocío pueden posarse sobre él, pero nunca lo tocan, queda un vacío. Convertirse en una flor de loto. Ese es el significado de esta parábola. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Es una parábola de la agitación interior del hombre, del caos interior del hombre, del viento contrario interior, de la lucha interior por llegar a la otra orilla. No tiene nada que ver con el lago de Galilea. Estas cosas pertenecen al mundo interior. No son eventos que han sucedido en el exterior, sino procesos de crecimiento interior. Y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un espíritu. Y gritaron de miedo. Esta es mi experiencia también. Me ha sucedido muchas veces. Por eso digo que es una parábola. Alguien que está trabajando profundamente conmigo, creciendo, se encuentra en una noche oscura del alma. Necesita mi ayuda, y voy a él y tiembla, y se asusta. Muchas veces les digo a mis discípulos: si voy, no se asusten. En ese momento se ríen, piensan que estoy bromeando. Pero cuando llego a ellos, tiemblan y no pueden creer que haya venido. Pueden creer cualquier cosa, pero no pueden creer que haya venido, porque eso está fuera de su alcance. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, se turbaron, diciendo: es un espíritu, un fantasma. ¿Cómo puede Jesús caminar sobre el mar? Debe ser un fantasma, y gritaron de miedo. Incluso con tu maestro, te relacionas con el miedo, no con el amor, porque el amor cree y el miedo descree. El amor es confianza, el miedo es desconfianza. En ese momento, los discípulos demostraron que su confianza era solo superficial.
Si Jesús viene al mundo interior, no pueden creer, no pueden confiar. Gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tengan ánimo. Soy yo, no tengan miedo. Soy yo, no temas. Ten ánimo. Pero has olvidado cómo estar alegre, has olvidado cómo ser dichoso, has olvidado el sabor de la felicidad. Solo conoces la agonía, solo conoces la angustia, solo entiendes el infierno. El cielo parece un sueño, una utopía. Así que existe en algún lugar de tus esperanzas, pero no es una realidad. Jesús dijo: tengan ánimo. Sean felices. He venido a ustedes. Y ustedes claman por miedo. Bailen. Celebren. Soy yo. No tengan miedo. Al menos, no tengan miedo. Si no pueden bailar, si no pueden celebrar, si no pueden cantar una canción de bienvenida, entonces al menos no tengan miedo. Tengan ánimo. Esto tiene que entenderse. Cuando el discípulo se encuentra en la hora más oscura de la noche, se vuelve capaz de atraer la energía del maestro hacia sí. Se la ha ganado, pero solo puede recibirla si está de buen ánimo. Si ha trabajado duro y ha trabajado con toda su energía, dedicación y compromiso, se ha ganado que el maestro venga a él. Eso es necesario, pero no suficiente. Si tiene miedo, volverá a fallar. Si tiene miedo cuando el maestro está presente, lo necesita, pero debido a miedo, el contacto es imposible. Anímate. La energía solo se recibe cuando estás de buen humor, dispuesto a recibir, como una novia que espera a su novio, como un ser amado que espera a su amado. Todo es espera, como si la energía total se hubiera convertido en simple espera. Anímate, porque sin eso, el maestro no te será de mucha ayuda. Él estará ahí, dispuesto a estrecharte la mano, pero si no estás de buen humor, tu mano no estará disponible. Así que, dos cosas. Primero, el discípulo debe trabajar con contundencia, sin retener nada. El compromiso debe ser absoluto. Debes adentrarte en ello sin temor a las consecuencias ni expectativas de resultados. Debes dar el salto, debes atreverte. Un maestro es un desafío y un discípulo es una aventura. Un maestro es una llamada y un discípulo es quien se atreve a adentrarse en la oscuridad. Ha escuchado la llamada. No está muy seguro de la dirección porque todo está oscuro, pero la ha escuchado. Empieza a tantear y a moverse. Cuando has hecho todo lo posible, y más allá de lo cual nada es posible, inmediatamente la ayuda del maestro se vuelve disponible. Pero también entonces puedes fallar. Muchas veces te la has ganado y la has perdido porque, a menos que estés de buen ánimo, la energía regresará. Sé un anfitrión, ten buen ánimo. El invitado ha llegado a la puerta, recíbelo con amor y gratitud. Respondióle Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Solo un discípulo de los 12, solo uno, y tampoco con absoluta certeza. Este Pedro se convirtió en la roca misma de la iglesia cristiana. Dudó, exigió pruebas, pero al menos eso hizo. Los otros 11 permanecieron temblando y con miedo. La palabra Pedro significa roca. Su nombre era Simón. Jesús lo llamó Pedro, la roca. Y Jesús les dijo a sus discípulos: lo llamaré Pedro porque se convertirá en la roca de la gran familia que voy a crear, el fundamento mismo de la iglesia. Y Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, si está ahí. Incluso en el más grande de los discípulos, él sí permanece. Si eres tú, necesita alguna prueba. Esta es una de las cosas más desafortunadas, pero es así. Incluso cuando has tenido suficientes pruebas, la mente no está satisfecha. Sigue preguntando una y otra vez. Habían visto muchos milagros sucediendo alrededor de Jesús, lo habían escuchado, lo habían mirado, habían sido receptores de su amor, lo habían seguido a las partes desconocidas de Dios. Pero aún así Pedro dice: si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua, que sea una prueba, así que si realmente eres tú, entonces haz este milagro. Mándame ir a ti sobre el agua. Si yo también puedo caminar sobre el agua, solo entonces creeré que eres tú. Y él dijo: ven. Una palabra muy sencilla, incondicional, sin condiciones ni peros. Así es Jesús. Simplemente dijo: ven. Fíjense en la simplicidad de la palabra, sin nada detrás ni delante. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Si escuchas al Maestro, puedes caminar sobre las aguas. El mundo es el mar. Si escuchas al Maestro, la clave te será entregada.
Y la clave es tan simple como la palabra ven. No hay condiciones. Jesús no dijo nada, simplemente dijo, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo. Incluso caminando sobre el agua, él mismo camina ahora, y aún persiste la duda. Me enfrento a estos problemas a diario. La gente viene a mí y me dice, todo se ha vuelto maravillosamente silencioso. La meditación está creciendo, la ira ha desaparecido, el sexo se ha vuelto algo lejano, como si nunca me hubiera pertenecido. ¿Pero es todo cierto o solo lo estoy imaginando? Vienen y me dicen, hablamos con nuestros amigos y nos dicen, cuidado. Este hombre te ha hipnotizado. Su experiencia es que se han vuelto silenciosos, que la ira ha desaparecido, que el sexo se ha convertido cada vez menos en un jefe, cada vez más en un sirviente, y la decisión es suya. Pueden despedir al sirviente cualquier día, y ni siquiera hay un sindicato que proteste y luche contra ellos. Pero empiezan a sospechar, surge la duda, ¿estoy imaginando? ¿Estoy hipnotizado? ¿Estoy soñando todo esto? No pueden creerlo, incluso cuando las experiencias les están sucediendo. ¿Cómo pueden creer que le haya sucedido a otra persona? Pedro caminó, pero no podía creerlo. Debió pensar, quizás solo sea un sueño, o quizás este tipo me esté gastando una broma. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Y en el momento en que sintió miedo, empezó a hundirse, porque esa fe es la confianza, lo que salva. Una vez que el miedo entra, empiezas a hundirte. Depende de qué. Si tienes confianza, puedes caminar sobre todos los mares del mundo. Hundirse es imposible. Ni siquiera el agua tocará tus pies se convertirán en un lodo. Pero si tienes miedo, inmediatamente, sin perder ni un solo instante, te hundirás. La duda hunde. La fe salva, la duda ahoga. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿De dónde vino esta duda y por qué? ¿Caminabas tú mismo, y aún así no podías confiar? Oh, hombre de poca fe, tu fe es muy pequeña, pero incluso esa pequeña fe puede crear semejante milagro. Pedro caminó, ni siquiera muy lejos, unos pocos pasos, pero caminar unos pocos pasos sobre el agua es suficiente. Si puedes dar un paso, puedes caminar por todo el océano. Oh, hombre de poca fe, la fe era muy pequeña, pero aún así el milagro ocurrió. Incluso una pequeña semilla de fe, y puedes convertirte en un gran árbol de experiencia divina, del florecimiento de lo supremo. Y si con poca fe esto es posible, entonces ¿qué decir de la gran fe, de la fe total? Entonces, si existe una fe total, inmediatamente esa semilla se convertirá en el árbol. No habrá brecha temporal. La brecha temporal existe debido a la poca fe, la brecha temporal existe porque no puedes creerlo ahora mismo. Si lo crees ahora mismo, el mundo desaparece y solo Dios existe. El océano desaparece. Estás en tierra firme porque el mundo no es más que un sueño. Con la duda, el sueño continúa. Con confianza, de repente estás despierto. He escuchado una anécdota. Un hombre acudió a un gran médico porque sufría de melancolía, tristeza, depresión y desesperación. El médico lo examinó. No tenía nada malo. El médico dijo, no veo nada malo en tu organismo y no te voy a recomendar ningún medicamento. Es que hay un espectáculo en el pueblo, y hay un hombre llamado Grimaldi. Es comediante. Ve y deja que ese comediante te ayude a reír. Si puedes reír, tu melancolía desaparecerá, tu depresión desaparecerá, y eso te ayudará más que cualquier medicamento, porque no tienes nada malo. Solo has olvidado una cosa: cómo reír. Simplemente has olvidado el lenguaje de la risa, eso es todo. Tienes que aprenderlo, eso es todo. No necesitas tratamiento. Ve al espectáculo de Grimaldi. El hombre dijo, Dios mío, soy Grimaldi. Y lo mismo les pasa a ustedes. Simplemente han olvidado el lenguaje de la divinidad. Son dioses. Suficiente por hoy.